Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del tercer trimestre de las lecciones de la escuela sabática bajo el título El Éxodo, el viaje a la tierra prometida, y por la lección número 3, programada para el sábado 19 de julio, un comienzo difícil. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Los predicadores del Evangelio del éxito ofrecen prosperidad, salud, superación personal, satisfacción y felicidad a cambio de sus cuantiosos aportes financieros a su ministerio. Para ellos, la pobreza es una maldición. Ellos no presentan a Jesucristo tal como lo describió el capítulo 53, versículo 3 de Isaías: un varón de dolores experimentado en quebrantos. La Biblia menciona que tanto las adversidades, las pruebas y los sufrimientos fueron parte de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo y lo serán también parte de la experiencia de la iglesia fiel que Él vino a fundar en esta tierra. Él mismo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Venimos analizando la experiencia de la esclavitud y opresión del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Nos corresponde el estudio de los capítulos 5 y 6 del libro de Éxodo. Cuando después de la primera entrevista entre Faraón y Moisés, en respuesta a este gobernante a lo que pidió Moisés de dejar ir libre a Israel para adorar a Dios en el desierto, él respondió con medidas opresivas más intensas que las primeras en contra de ellos. Esto vino a derivar una serie de dificultades que Moisés tuvo que enfrentar, tanto con el faraón y los egipcios, así como también con sus propios hermanos de sangre. Moisés descubrió que en sus expectativas pasadas, él no tenía ni siquiera un pálido vislumbre de lo que implicaría la resistencia, oposición y la opresión del faraón. La realidad superaba todo lo que pudo imaginar, y había muchas cosas que quedaban sin respuesta. Sin embargo, Dios estaba preparando tanto a Moisés como a su pueblo para entrar en el horno de la aflicción y pruebas, no para destruirlos, sino para que fueran purificados y fueran sostenidos por su poder y pudieran vencer. Así como cuando Moisés vio aquella zarza que ardía sin ser afectada en su ramaje por las llamas del fuego. Los que confían en Dios y luchan con fe y perseverancia, aunque no podrán evitar las pruebas que verán en este mundo, tendrán a un Dios activo proveyendo soluciones en el momento preciso y de acuerdo con sus elevados propósitos redentores. Esta experiencia es similar a lo que los médicos llaman crisis de curación. Cuando un tratamiento médico comienza a hacer efecto en el organismo enfermo, se suscitan ciertos síntomas antiguos y algunos nuevos que pareciera que el paciente empeorara, pero luego la enfermedad es derrotada y vencida
porque se fortaleció el sistema inmunológico del organismo. Y entonces el cuerpo fue sanado. A la aparente reacción inmediata del faraón podría compararse con esta crisis, ya que la liberación estaba comenzando a obrarse en un proceso que terminaría con la devastación de los egipcios y del mismo faraón y la liberación del pueblo de Dios de su cautiverio. La forma en que Dios lo haría sería de tal manera sorprendente ante el mundo entero, y solo el nombre de Dios será glorificado. En esta ocasión estudiaremos 4 temas importantes sobre los capítulos 5 al 7 de Éxodo, en los siguientes aspectos. 1. El endurecimiento del corazón del faraón. 2. La doble opresión egipcia. 3. Cuando la obediencia trae problemas. Y 4. Promesas divinas renovadas, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el endurecimiento del corazón del faraón. Éxodo 5, 1 y 2 dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron al faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El contexto de la reacción del faraón ante la petición de Moisés era desafiar la autoridad del Dios de Israel, basado en la premisa de que él mismo, faraón, se consideraba uno de los dioses de Egipto. En su declaración, ¿quién es el Señor?, él no está revelando un deseo genuino de conocerle para rendirle culto o para recibir un favor redentor de su parte. Esto es trágico, ya que una respuesta como esta implica de que él estaba cerrando su corazón a la única fuente de salvación. Nuestro Señor Jesucristo explicó que únicamente por un conocimiento personal del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, tenemos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Por el contrario, Faraón de ninguna manera pretendía conocer a Dios como su Salvador. Él desafiaba pretenciosamente, como era la costumbre de todos los paganos, que derrotando al Dios de Israel, negaría su existencia. Este es el inicio de un proceso de endurecimiento del corazón del faraón que lo llevaría a atraer sobre él mismo y sobre toda su nación los juicios divinos de las 10 plagas que devastarían todo Egipto. La declaración del faraón: yo no conozco al Señor, revela el sentir de todo egipcio. Los convierte en un poder que niega la presencia y la autoridad divina y que se opone a él y a su palabra y a su pueblo. Y el faraón añadió: tampoco dejaré ir a Israel, dejando en claro que lucharía contra Dios, que impediría que se cumplieran sus propósitos benéficos para su pueblo de Israel. Siglo más tarde, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usó a Egipto como un símbolo descriptivo de la Francia en forma espiritual,
describiendo de esa manera sus principios ateos en la Revolución Francesa. Leemos en Apocalipsis 11:8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Estos principios ateos de la Revolución Francesa llevaron a esta nación y al mundo entero a negar la existencia de Dios, como lo hiciera Egipto y el faraón. Los llevaron a rebelarse contra la ley de Dios, adoptando la vida disoluta e inmoral de Sodoma, y también la hostilidad y persecución contra el cristianismo, que fue notoria en Jerusalén en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y también se desató una guerra declarada para destruir la Biblia, representada por los dos olivos o los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis. También el profeta Ezequiel en el capítulo 29, verso 3 de su libro, dice, habla y di. Así dice Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio del Nilo. El profeta llama a Egipto y al rey Faraón, el gran dragón del Nilo. El símbolo del dragón representa a todos los poderes paganos antiguos, como Egipto y Roma imperial en el pasado, persiguieron al pueblo de Dios, y los actuales y futuros. Las religiones paganas no cristianas y el secularismo, que unidos también con el papado y el protestantismo apóstata, perseguirán al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. La única forma en que el pueblo remanente puede resistir esta prueba y vencer sin ser destruido, así como Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, es únicamente mediante un conocimiento personal, íntimo y redentor con el Dios verdadero y hacer su voluntad. Esta es la única garantía de salvación y de vida eterna. Continuamos con la doble opresión egipcia. La crisis que propició el primer encuentro de Moisés con el faraón al pedir la liberación de Israel de la esclavitud se manifestó en el incremento de opresión y generó un efecto cascada en varios sectores de Egipto. El faraón cambió las reglas de los amos de los esclavos y las de los supervisores hebreos sobre los israelitas. Éxodo 5 del 6 al 9. Los supervisores hebreos sobre los esclavos trasladaron a ellos las indicaciones del faraón. Éxodo 5 del 10 al 14. Y los supervisores hebreos también, llenos de incomodidad, reclamaron a Moisés. Éxodo 5 del 19 al 21. Y Moisés también, al escuchar, reclamó a Dios por lo sucedido. Éxodo 5:22. Moisés se encontraba afectado en un ambiente de hostilidad con el faraón de Egipto y ahora también con sus mismos hermanos de sangre, quienes finalmente ya no escuchaban su voz y le reprochaban que confiaron en él como libertador, pero nunca creyeron que por su intervención empeoraría su condición de esclavitud y opresión. Y ante esto Moisés reclama a Dios diciendo que si su propio pueblo no le escucha, ¿cómo le escucharía el faraón? Éxodo 6 del 9 al 12. Pensemos en un momento en el dilema de Moisés.
Antes de aceptar la misión, él tenía el temor de no ser el hombre apropiado para ella. Y también temía que Dios en realidad pudiera librar a Israel, pero ahora veía una realidad más que contundente. Dentro del pasaje de Éxodo 5 del 3 al 23, en los versículos 4 y 5 vemos que el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen sus labores. En respuesta, de inmediato arreció las tareas de ellos bajo la acusación de ser ociosos, ya que Moisés les pedía que cesaran sus labores. Y Moisés en este pasaje ocupa el hebreo Shabbat, cesar, como lo ocupó en Génesis 2 del 1 al 3. El faraón ahora interpretó esta petición como un desafío a su autoridad o como una contraorden a lo que él había dicho, porque él se consideraba un Dios. Acusó a Israel de ociosos y arreció la opresión en su contra. Ahora Moisés tenía doble preocupación. Era indeseable a la vista del faraón, pero también a la vista de sus propios hermanos de sangre. Ellos le responden duramente en Éxodo 5:21, que el Señor los examine y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniendo la espada en sus manos para que nos maten. Ellos esperaban a Moisés como un libertador del yugo de servidumbre, pero ahora su yugo era aún más difícil. La opresión no era solamente física, sino también mental. Ellos no solo percibían el yugo más duro de esclavitud y opresión, sino esperaban morir en manos del faraón en lugar de una gloriosa liberación. Es paradójico para un líder como Moisés encontrarse inmerso en tal situación. Esto demuestra lo importante de hacer lo recto delante de Dios y seguir al pie de la letra sus instrucciones y dejarle a Dios que Él despliegue los resultados de su obra y de su santa voluntad. Continuamos con cuando la obediencia trae problemas. Vemos a un Moisés atrapado en tres frentes diferentes. Primero, entre las expectativas de Dios. Luego, entre las expectativas opresoras del faraón. Y luego, entre las necesidades y demandas de sus hermanos de sangre, directamente perjudicados. Esta, en realidad, es una situación de acorralado, bajo circunstancias, en amargura, decepcionado, al ver cómo empeoraban las condiciones de Israel. Moisés le dice a Dios: ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Éxodo 5, 22, 23. El descontento de Moisés es obvio y comprensible, pero no es correcto ni mucho menos justo. El culpable directo de esto no es Dios, es Satanás. Él se aprovechó de la dureza típica del corazón del faraón, quien decidió dar por medio de su propio libre albedrío continuidad al mal. Dios respondió a Moisés de forma contundente: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Éxodo 6:1. Dios además ya no hablaría únicamente, ahora actuaría en juicios contra Faraón y Egipto.
Dios es soberano y omnipotente y no está condicionado a la respuesta del faraón. Él había dado una profecía de tiempo a Abraham en Génesis 15 del 13 al 16 y una promesa que estaba dispuesto a cumplir independientemente de las decisiones u acciones hostiles del faraón. Dios recupera la confianza de Moisés recordando su relación con los israelitas y sus hechos prominentes. Yo soy el Señor, Éxodo 6:2. Yo me aparecí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como Dios omnipotente, Éxodo 6:3. Establecí mi pacto con ellos, Éxodo 6:4. Les he prometido la tierra de Canaán, Éxodo 6:4. He oído el gemido de los hijos de Israel, con que sirven a Egipto, Éxodo 6:5. Me he acordado de mi compromiso de pacto, Éxodo 6:5. En todos estos va implicado un pronombre, implícitamente, el pronombre yo. Dios habla de sí mismo. Verso 2 y 6. Yo soy el Señor tu Dios que he hecho estas cosas y puedes confiar en que yo cumpliré lo que te he prometido. Como dice Romanos 3:4, no olvidemos esto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Continuamos con promesas divinas renovadas. El Señor proclama 4 hechos redentores. Dice a Israel: yo los sacaré de debajo de las duras y pesadas cargas de Egipto. Éxodo 6:6. Yo los libraré de su servidumbre. Éxodo 6:6. Yo los redimiré con mi brazo extendido y grandes juicios. Éxodo 6:6. Yo os tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Éxodo 6:7. Estas 4 acciones divinas aseguran y restablecen su relación pactual con su pueblo. Dios es el sujeto de estas actividades. Los israelitas son los destinatarios de estos beneficios, de su gracia. Dios ofrece dones gratuitos por amor. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Hebreos 13:8. Y si lo hizo con ellos, lo hará con nosotros también. Debemos abrir el corazón a Dios y dialogar con Él como nuestro mejor amigo digno de confianza. Debemos de echar sobre Él nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. A pesar que en realidad Dios nunca abandonó a Moisés ni a su pueblo, ellos saborearon esto como un estímulo de poca duración, debido a que ahora eran abominables tanto para el faraón como para su pueblo. ¿Quién no se ha sentido en algún momento de la vida deprimido, decepcionado, insatisfecho o abandonado por Dios? Aunque las experiencias humanas son múltiples y diferentes unas de las otras, todos hemos pasado momentos cruciales en donde hemos visto que la esperanza de un milagro se esfuma. Tenemos en la Biblia el registro de la ruina que le propició Satanás al patriarca Job, haciéndolo perderlo todo: familia, amigos, prosperidad y salud. Y el doloroso presagio de sus amigos de que todo era porque él era un pecador. También bajo condiciones muy diferentes. Tenemos la experiencia de Asaf, un levita cantante de Israel, salmista del templo. Al observar la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, cuando veía que todas las coartadas le salían bien al impío y cómo ellos se mofaban del dolor y el sufrimiento de sus víctimas, él entró al templo de Dios indignado, pero luego el Señor adentro le reveló
que Dios es el único que permanece para siempre, y solo aquellos que confían en Él y siguen su plan divino son los que obtienen la promesa de vida eterna. Los impíos están condenados y están perdidos eternamente. Y él entendió esto y entonces expresó: pero yo siempre estoy contigo, y tú me sostienes con tu diestra, me guías con tu consejo y me acogerás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino solo a ti? Y nada fuera de ti quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y Él es la herencia eterna. Salmo 73, 23 al 26. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha mi piel, sé que con mi vista veré a mi Señor, y no será otro. En sus tristezas, paradojas, angustias, tribulaciones, los dos testimonios indican de que ellos confiaron inquebrantablemente en que Dios tiene la respuesta para su pueblo. También el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40, después de mencionar los héroes de la fe, él añadió diciendo que algunos de ellos, a pesar de que dieron buen testimonio de su fe, la mayoría murió sin ver lo prometido. Y esto lo dice para animarnos a nosotros, porque nosotros conocemos ahora más abundantemente los detalles del plan de la redención y de la obra final de Cristo en nuestro favor que ellos. Y sin embargo, ellos se mantuvieron con un buen testimonio de fe y de confianza en Dios. Y con estas palabras debemos alentarnos unos a otros y poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Él ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Los desafíos de la vida pueden ser vencidos por el poder y la gracia de Dios. Filipenses 4:7. Estas palabras que Dios ha prometido para nosotros son declaraciones pactuales. Yo los haré mi pueblo y seré a ellos su Dios. Éxodo 6:7. Una íntima relación con el Señor. Una palabra que debe de ser interpretada para todos y cada uno de sus hijos. El Señor nos dice: en mis manos crucificadas tengo esculpidos tus nombres, los nombres de cada uno de aquellos que he redimido. Isaías 49:16. Moisés podía ver junto con Israel una misión imposible en lo que Dios requería de ellos. En Éxodo 6:28 hasta el capítulo 7, verso 7, vemos cómo Dios vuelve a dialogar con Moisés y se le presenta con su nombre personal, Yahweh, su nombre pactual, un Dios cercano, un Dios que insiste en reanudar las gestiones de Moisés con el faraón, a pesar de las circunstancias desventajosas. Pero Moisés le dice: ¿cómo me oirá a mí el faraón, siendo que yo soy torpe de labios? Moisés está deprimido, se siente incompetente de continuar una misión imposible. Sin embargo, estas palabras de humildad indican también reconocimiento en el Dios que tiene todo poder y autoridad. Dios proveyó a Aarón como un apoyo directo a Moisés. Moisés le daría las indicaciones como Dios se las daba a él.
y luego Aarón hablaría en nombre de Dios y de Moisés como profeta, como mensajero. Y de esa manera el faraón seguiría escuchando la demanda del Dios de Israel. Y de esa manera no tendría justificación alguna para rechazar hacer la voluntad de Dios. Y Dios le demostraría una lección dolorosa para que finalmente él dejara ir libre a su pueblo. El Señor dijo a Moisés: a pesar de que el faraón ha endurecido más y más su corazón, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Éxodo 7:5. El nombre de Dios será glorificado, incluso en medio del caos que sobrevendría sobre Egipto. Así que Moisés continuó: no viendo a la izquierda ni a la derecha, sino viendo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Puesto sus ojos en Jesús, no viendo a nadie más que a Él. Solo de esa manera podría continuar avanzando en el cumplimiento de la voluntad divina sin desanimarse. Y solo así descubriría paso a paso cómo Dios glorificaría su nombre, cumpliendo lo imposible para Él y para su pueblo. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Antes que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos de serlo interiormente. El Señor permite pruebas a fin de que seamos limpios de nuestra mundanalidad y de los rasgos de carácter duros y anticristianos. Él permite que las profundas aguas de aflicción cubran el alma para que le conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, con el objeto de hacer brotar de nuestro corazón anhelos profundos, de ser purificados de contaminación y que salgamos de la prueba cada vez más puros, más santos y más felices. Entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas de egoísmo, pero si somos pacientes en la prueba, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando el propósito en la aflicción se cumpla, Dios exhibirá su justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. No hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que la tentación y las pruebas nos descorazonen y dejen de perseverar en la oración. Palabras de vida del Gran Maestro 138. Tal como ocurre con los demás requerimientos de Dios, todos sus dones son prometidos bajo condición de obediencia. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que obedecen con confianza podrán reclamar el cumplimiento de sus promesas. Debemos demostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. A menudo Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe y la sinceridad de nuestros deseos. Al pedir de acuerdo con su palabra, debemos de creer su promesa y presentarle las peticiones con una determinación que no será denegada. Dios no nos dice: pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos, que persistamos incansablemente en la oración, con mayor fervor y actitud postulante, con un deseo mayor de recibir lo que pedimos. Pero muchos no tienen una fe viviente, y esta es la razón por la que no ven el poder de Dios. Su debilidad es el resultado de incredulidad. Ellos hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios.
Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento, y dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a darles. Cuanto más ferviente y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unidad espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tendremos una fe acrecentada. Palabras de vida del Gran Maestro 111 y 112. Dios libró a Israel mediante extraordinarias manifestaciones de su poder y con juicios sobre todos los dioses de Egipto. Los rescató de su esclavitud para llevarlos a una buena tierra que su providencia preparó para ellos como refugio de sus enemigos, una tierra donde pudieran vivir bajo la sombra de sus alas. Historia de la Redención, página 115. Las condiciones del pacto de Dios con Israel, con Abraham, abarcaban a todos sus hijos y los hijos de sus hijos, a fin de que los israelitas fueran una bendición para todo el mundo y que conociese el mundo que hay un Dios sobre la faz de la tierra. Éxodo 9:16. Fueron librados así de la servidumbre egipcia, y si obedecían sus requerimientos, serían colocados muy a la vanguardia de los demás pueblos en cuanto a sabiduría y entendimiento, y esa supremacía acabaría por hacer que por su medio se cumplieran los propósitos de Dios para todas las naciones de la tierra. Profetas y Reyes 273. Los milagros de la vara que se convirtió en serpiente y el río que se convirtió en sangre no conmovieron el duro corazón del faraón, por el contrario, aumentaron su odio contra los israelitas. Los magos de Egipto le indujeron a creer que estos milagros se hacían por efecto de la magia. Pero cuando desapareció la plaga de las ranas, tuvo una abundante evidencia de que eran juicios de Dios sobre ellos, porque las ranas murieron y tuvieron que juntarlas en montones y no fueran hechas polvo, como decían los magos de Egipto. Y podían ver sus cuerpos muertos y verificar que contaminaban la atmósfera. Y todo el rey y Egipto tuvieron evidencias de su vana filosofía, y que esto no era más que un juicio del Dios del cielo. Historia de la Redención 119. La obra que hacemos para Dios en esta vida suele parecer infructífera. Nuestros esfuerzos para hacer el bien pueden ser fervorosos y perseverantes, y sin embargo, podría suceder que no se nos permita contemplar sus resultados. Puede parecernos que el esfuerzo se perdió, pero el Salvador asegura que nuestra obra ha sido vista en el cielo y la recompensa no fallará. El apóstol Pablo escribe: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aunque salga llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126:6. Y aunque la gran recompensa final se da en la segunda venida de Cristo, el servicio sincero proporcionado a Dios produce recompensas aún en esta vida. Ministerio de Publicaciones 442 y 443. En su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosísimas de su Espíritu,
Permite que hallemos obstáculos, persecuciones y opresiones, pero no como una maldición, sino como la mejor bendición para nuestra vida. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos dará nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela eficacia de la gracia de Cristo. La oración, página 300. El valor del agente humano se estima de acuerdo con su capacidad que tiene su corazón para conocer y comprender a Dios. El mayor beneficio posible se obtiene por medio del conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Este conocimiento es la fuente secreta de la cual fluye todo poder. Consejos para los maestros, página 392. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.